Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Muy frías. Me encanta estar aquí. Me encanta. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 14 de julio de 2016. Vamos a llegar a la mitad del sexto mes. Séptimo mes. Programa número 1273. Wow. Yo solito. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias. Y gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo, gracias. Rike Gerd Hammer, El Testamento de la Nueva Medicina. Capítulo, La Ley de las Dos Fases. Sí, pesado, ladrillo, todo lo que... Pero interesantísimo. Debe haber alguien con una enfermedad grave en tu casa. Lee esto, es un conflicto mental. La ley de las dos fases de los programas especiales biológicos sensatos, en el pasado llamados enfermedades. En la solución del conflicto, la segunda ley biológica de la nueva medicina. Tras el síndrome tenemos la fase del conflicto activo llamado fase de estrés, fase de día permanente o también de simpaticotonía permanente. Tras la solución del conflicto sigue la fase de reparación o fase nocturna permanente llamada también vagotonía permanente, interrumpida por la crisis epiléptica que es el punto de cambio de la fase de reparación. Desde este momento en adelante el organismo tiende a retomar de nuevo la normalidad. Al final de esta fase de reparación se vuelve al ritmo normal de día y noche. Cada enfermedad o cada programa especial biológico de toda la medicina sigue un decurso de dos fases, es decir, primero se produce una fase de conflicto activo fría, simpaticotónica, a partir del síndrome y después, si se llega a una solución del conflicto, conflictólisis, una fase de reparación o de solución del conflicto, denominada también fase caliente, fiebre o vagotónica. Llamamos también a esta fase de posconflictólisis, abreviadamente fase de PCL. Toda enfermedad que conlleva una conflictólisis prevé también una fase de terminación y una fase de posconflicto. Y toda fase de posconflicto, si no se interrumpe por una recaída de conflicto activo, tiene una crisis epiléptica en el momento de la vagotonía más profunda. Si hasta ahora conocíamos algunos cientos de enfermedades con una observación mejor, resulta que en cerca de la mitad de esas supuestas enfermedades el paciente tiene las manos frías. Escuchen bien, escuchen. Las zonas periféricas frías y que en la otra mitad de las enfermedades el paciente tiene las manos calientes y normalmente fiebre. Todas las enfermedades que conocemos transcurren de esta manera si se llega a una solución del conflicto. Si miramos hacia atrás, vemos que la medicina tradicional no ha interpretado jamás una sola enfermedad del modo correcto. Jamás ha interpretado una sola enfermedad del modo correcto. Ay, ¿qué hice yo aquí? Una sola, perdón, ¿qué hice? Ya, enfermedad. En las denominadas enfermedades frías no se consideraba la sucesiva fase de reparación o se la interpretaba erróneamente como enfermedad en sí misma. Por ejemplo, la gripa. En las denominadas enfermedades calientes que representan siempre la segunda fase, es decir, la fase de reparación que sigue a la fase de conflicto activo, se pasaba por alto la fase fría que había precedido o, nuevamente, se había interpretado como una enfermedad en sí misma. En el cerebro, las dos fases tienen su propio foco de Hammer en el mismo punto, sin embargo, con un aspecto distinto. En la fase de conflicto activo,
hay siempre cercos nítidos que forman la denominada configuración de anillos concéntricos. En la fase de post-conflicto, de conflicto resuelto, el foco de Hammer está hinchado con edema. ¡Wow! Bueno ver eso. Bueno. El edema del anillo más interior también se llama edema intrafocal y el del anillo externo edema perifocal, la periferia. Esto, sin embargo, solo son definiciones imprecisas para una cosa que en sí misma es muy clara. Desde el inicio de la fase de reparación, el foco normalmente es más o menos evidente al observarse con medios de contraste, y más tarde, al final de la fase de reparación, encontramos en el foco de Hammer un aumento variable del tejido glial que se acumula ahí como signo de la reconstrucción de la sinapsis de las células nerviosas. Estos gliomas, por sí mismos inocuos, se han considerado hasta ahora, como bien sabemos, como tumores cerebrales, y las metástasis cerebrales en realidad, y por suerte, eran focos de Hammer en fase de reparación o curados. La primera fase. A nivel psíquico, actividad conflictiva, pensamientos conflictivos obsesivos, inervación de estrés para superar el conflicto, ritmo de día permanente. A nivel vegetativo, simpaticotonía, inapetencia, adelgazamiento, vasoconstricción, manos y pies fríos, piel fría, insomnio, revelamientos frecuentes tras quedarse dormido, presión sanguínea alta, nivel cerebral, formación en círculos concéntricos del foco de Hammer en el cerebro en el punto relativo al conflicto y al órgano. Nivel orgánico. Órganos directos del paleoencéfalo, proliferación celular como suceso sensato para la solución del conflicto. Al mismo tiempo se multiplican las micobacterias tuberculosas acidoresistentes, en sincronía con la tasa de velocidad motótica en el órgano, aunque solo pueden comenzar su trabajo de descomposición tras la conflictólisis. Órganos directos del neoencéfalo, necrosis o úlcera según el órgano, reducción celular, suceso sensato para la solución del conflicto de la persona individual o suceso sensato como programa de autoeliminación para la conservación de la especie. La segunda fase. A nivel psíquico, fase de conflicto resuelto, gran tranquilidad y ritmo nocturno permanente. Nivel vegetativo, fuerte cansancio, vagotonía, mucho apetito, sensación de bienestar y fiebre. Dificultad para dormirse hasta las 3 de la mañana. Alba, inicio biológico del día. Para los animales presa, menos posibilidades de ser sorprendidos en el sueño por los depredadores gracias a la luz del día. Varios vasos periféricos dilatados, manos y pies calientes, piel caliente, presión sanguínea baja. Nivel cerebral. Los anillos concéntricos del foco de Hammer se hinchan en la fase postconflictiva y a menudo desaparece del todo en el edema intrafocal y perifocal. A partir de la fase de reparación, el foco de Hammer se colorea gracias al líquido de contraste y entonces se interpreta erróneamente como un tumor cerebral. La coloración con el líquido de contraste es posible gracias a un metabolismo notablemente acelerado en el ámbito del foco de Hammer y a la acumulación de tejido conectivo cerebral glial con el fin de reparar la zona alterada. Como consecuencia del foco de Hammer se vuelve más duro, rígido, menos elástico. Si seguidamente se produce un nuevo proceso igual que el mismo relé, se puede llegar a una laceración, quistes, del tejido cerebral al final de la fase postconflictiva, es decir, tras la denominación de la fase diurética. El edema desaparece de nuevo espontáneamente como signo del foco de Hammer curado. Nivel orgánico. Órganos directos del paleoencéfalo, reducción de las células que han proliferado en exceso, hongos o micobacterias, hasta volver a la situación original. Si faltan los microbios a causa de un malentendido sentido de higiene de nuestra civilización, el tumor permanece, pero desde el momento de la conflictólisis ya no tiene más actividad de mitosis. Falta la descomposición biológica de las células. Órganos. Hay órganos directos del neoencéfalo,
reconstitución de las células que faltan a causa de la resolución celular precedente, es decir, se rellena la necrosis y las úlceras con la ayuda de bacterias o de virus. El ignorar la manifestación regular de este sistema en el sentido médico-clínico siempre nos ha impedido encuadrar correctamente la medicina o poder ver las enfermedades del modo correcto. Sin el reconocimiento de estos sucesos biológicos regulares no podríamos ni reconocer el cáncer en su contexto, que siempre hemos considerado incurable, dedicándonos por lo tanto a combatir los síntomas de la enfermedad cancerosa a nivel orgánico, lo que, como veremos seguidamente, ha sido el más grande de todos los errores a nivel biológico. Ni hemos tenido la posibilidad de entender de ninguna manera las denominadas enfermedades infecciosas, porque no las considerábamos fases de reparación, sino fases patológicas agresivas en las que los microbios nos querían destruir. Las cosas son muy diferentes. Los pacientes que morían lo hacían por coma cerebral o en la crisis epiléptica, independientemente de la presencia de microbios. Con eso no se niega que la fase de reparación conlleve peligros, como por ejemplo en el caso del infarto cardíaco, del que todavía hablaremos más adelante. En algunos decursos patológicos, la fase de reparación es precisamente mucho más peligrosa que la fase de conflicto activo. Por la ignorancia de esta regularidad biológica nos resultaba imposible no solo conocer y entender realmente cualquier enfermedad, sino que tampoco podíamos curar a los pacientes de un modo científicamente correcto, porque, como ya hemos dicho, habíamos que la fase de reparación era una enfermedad en sí misma. Fase simpaticotónica de conflicto activo. Simpaticotónica, yo soy muy simpaticotónico. Durante el momento del síndrome, todo el organismo se encuentra en simpaticotonía permanente, en fase de estrés permanente. Ya hemos visto que este estrés se produce a nivel biológico como un medio sensato para coger la última posibilidad de superar el conflicto. A este fin hay que dedicar todas las fuerzas. El individuo que no lo consigue en un determinado tiempo ha desperdiciado su oportunidad biológica. Aunque el conflicto se resuelva, pero ya demasiado tarde, el individuo morirá en cualquier caso. Son una excepción, por un lado, el denominado conflicto activo en suspenso, como el que se puede llegar a una edad avanzada, que se transforma pero que en sustancia permanece activo hasta la muerte, y por otro lado, la constelación esquizofrénica, con la que no se acumula ninguna masa conflictiva y se puede llegar también a una edad avanzada. Durante la fase de conflicto activo, la fase de estrés, el organismo funciona a un ritmo acelerado con el perjuicio del organismo. También aquí hablar de enfermedad significa no haber entendido nada. ¿Cómo puede un individuo salir bien de su conflicto si no moviliza todas sus fuerzas? En el pasado, el cáncer en los órganos nos parecía un efecto secundario indeseado no previsto de esta fase de estrés permanente. Pero el tumor en el órgano forma parte de este programa especial biológico y sensato de la naturaleza. Yo personalmente he considerado en cierta medida el tumor en el órgano también como una especie de selección orgánica y al mismo tiempo un método de selección de la naturaleza para el ámbito representativo biológico y psíquico correlativo. Por ejemplo, órgano, huesos, ámbito representativo biológico y psíquico correlativo. En otras palabras, si un individuo no supera durante largo tiempo el método de selección inflexible de la naturaleza dentro de un ámbito representativo y del órgano correspondiente, se le elimina de la competición. En este método de selección, los órganos viejos están menos expuestos que los órganos recientes. Los órganos viejos tienen sus centros de relay en el paleoencéfalo, mientras que los órganos del paleoencéfalo son indispensables para la vida. Los órganos del neoencéfalo solo lo son en parte, aunque de hecho en los relés del territorio la fase posconflictiva puede ser a veces muy peligrosa, el infarto cardíaco izquierdo o una embolia pulmonar.
Durante la fase de conflicto activo, el paciente tiene poco apetito o no tiene ninguno, duerme mal, piensa continuamente en su conflicto o su problema. La circulación sanguínea periférica está limitada a causa de la constricción capilar. Todos los procesos vegetativos de recuperación se reducen al mínimo. El cuerpo está en movilización general para superar el problema conflicto. Durante este periodo de conflicto activo se desarrolla un cáncer, se genera una necrosis o sucede solo una modificación del funcionamiento celular según de qué conflicto se trate. En este periodo del conflicto activo, desde el síndrome hasta la conflictólisis, es decir, hasta la solución del conflicto, el foco de Hammer está en el cerebro como estrés especial o inervación especial. Solo por medio de este estrés especial se llega a la proliferación celular, a la necrosis o a la modificación del órgano. Cuando más amplio es el foco de Hammer, más grandes son también los tumores, la necrosis o la alteración de las células. Cuanto más intenso es el conflicto, más rápidamente crece el tumor, más grande es la necrosis y más intensa la modificación del funcionamiento celular en los tipos de cáncer que no prevén ninguna proliferación celular por mitosis ni necrosis. En cada caso, el organismo está en estado de alarma y parece como si la fatiga de la digestión fuese solamente molestia. En esta fase simpaticotónica de conflicto activo tiene lugar también la multiplicación de los hongos o de las micobacterias pertenecientes a los órganos directos del paleoencéfalo, en sincronía con la proliferación celular en el órgano, casi podríamos decir como reserva para la destrucción del tumor en la fase calcificación, que tiene su inicio en la conflictólisis. A mí me parece esto de una sabiduría y de una utilidad para muchos de nosotros. ¿En cuántas casas de nosotros hay alguien con cáncer o enfermo en cama? Y todo fue una emoción, vio algo que no le gustó, le dijeron algo que no le gustó. Se puede aliviar. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana jueves, mañana es viernes. Ay, güey madre, sí. Mañana es viernes, hablaremos de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de miedo, de celos, invoca al Espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, que te ilumine. Y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.